El lenguaje de la educación, más allá de lemas y metáforas. Lo importante del lenguaje es que nos permite referirnos a las cosas y refleja lo que pensamos acerca de las cosas. El lenguaje nos permite definir la educación, por eso es tan importante hablar del lenguaje de la educación. Cuando definimos la educación, podemos hablar de definiciones nominales y de definiciones reales. Las definiciones nominales son solo del nombre y las hay por etimología y por sinónimos. En educación, la etimología ha generado un volumen muy importante de literatura. Dicen educare y educere. Lo importante es que a través de esas dos cosas se dijo, ¿la educación es algo que viene de dentro hacia afuera o es algo que va criado desde fuera? Pues hablar de la etimología ha permitido ir asegurando determinados aspectos de la definición de educación, pero generar cosas que se llaman antinomias. Juntar dos palabras sin las cuales la educación realmente no se da. ¿La educación qué es? ¿Autoridad o libertad? ¿La educación qué es? ¿Formación o información? ¿La educación qué es? ¿Obedecer o liberar? ¿O someter? Son antinomias. Todas las antinomias sirven para entender cosas de la educación y generan específicas maneras de resumir el trabajo. Las antinomias han dado lugar a los lemas. Fuera de los de la escuela, yo voy a la escuela solo a que me enseñen, no a que me eduquen. En la escuela me informan, etc. Lemas. Además de definiciones etimológicas, hay definiciones por sinónimos. Perfeccionar, un sinónimo muy curioso de educación es cortesía y urbanidad. ¡Ay, qué bien educado está! Mira, qué cortés, me cedió el paso. Hay muchos sinónimos. Las definiciones por sinónimos dieron lugar al desarrollo de los usos comunes de educación. Hay criterios de uso común. Y hay criterios derivados de la propia actividad y hay criterios derivados de la función simbólica. ¿Para qué sirve la educación? La función simbólica ha dado lugar a las metáforas. La escuela es una cárcel. Esa es una de las metáforas más extendidas. Si de verdad es una cárcel, quiere decir que el profesor es un carcelero. ¿Y el investigador qué puede ser? Así como un torturador que fabrica las formas más sutiles de hacer daño. Pues no se lo crean. La educación tiene que llegar a definir. La metáfora es un punto de partida de la definición, pero nunca un punto de llegada. Tenemos que llegar a definiciones reales. Las definiciones reales buscan los rasgos que identifican. Y el lenguaje es el que expresa esos rasgos. Lo más curioso del lenguaje es que cuando las personas están asentadas en un campo, suelen dedicarse a hablar con lemas y con metáforas más que con definiciones reales. Y generan una cosa que se llama opinionitis pedagógica. Es emitir una opinión en un ámbito en el que no se es experto, defendiéndola con la misma firmeza que defendería algo en el campo que es experto y sin el rigor probatorio que tiene lo que dice en su campo de experto. Imagínense ustedes a un militar que sabe mucho de tanques diciéndonos qué es lo que hay que decir respecto de la teología o respecto de la pintura. Pues pueden hablar con la misma firmeza y contundencia de pintura que de tanques, pero sin el rigor probatorio. Este ejemplo se aplica a todos los ámbitos. Un médico puede hablar con propiedad de lo que sabe, el ámbito de la medicina y la salud. Pero es opiniómano si desde ahí se permite pontificar en otras muchas cosas en las que no tiene competencia ni rigor probatorio. El problema está en que cuando un especialista utiliza ese lenguaje opiniómano, la gente o está formada con sentido crítico o tiene tendencia a creer lo que dice esa persona porque entiende que si sabe de lo que dice, cuando habla de otros temas, no me va a mentir. Las cosas no son así realmente. Por eso es tan importante hablar del lenguaje de la educación más allá de los lemas y las metáforas. El desarrollo del concepto de educación, el fijar los criterios de definición ajustados en el significado,
Es lo que nos permite llegar a una definición de concepto de educación que esté vinculando orientación formativa temporal y significado de educación en criterios de definición. Esto es lo que ustedes pueden encontrar desarrollado dentro del trabajo que les estoy comentando en la página web donde está la educación.